Antes de empezar a compartir la presentación que he preparado para ustedes, quería mostrarles, para tener un ejemplo. Ustedes saben que dentro de las editoriales que son más recurrentes por las distintas instituciones educativas para emplear sus colecciones de plan lector, están las editoriales tanto de Santillana como Norma, que son las más empleadas, digamos. Ya, quería mostrarles, acá tengo un ejemplo que es de la editorial Norma, y ustedes pueden ver el libro, es obviamente de un tamaño pequeño, no es como un A4, que es lo que la mayoría de editoriales presenta, y dentro el contenido vemos desde manera física, ¿no? Es un papel tipo bulky, tipo periódico, y el contenido es netamente a blanco y negro, y es texto. Les estoy mostrando para ver la diferencia en lo que nosotros hemos planteado. ¿Listo? Así son los libros de la editorial Santillana y de la editorial Norma. ¿Listo? Entonces, para que nosotros planteemos una nueva colección de plan lector, hemos, a grosso modo, estudiado el mercado, hemos revisado qué proponen las demás editoriales y hemos querido darle un plus, ¿no?, a esta colección que estamos lanzando. Ahora sí comparto pantallita para que ustedes puedan apreciar. Listo. Entonces, ya teniendo previamente esa noción de cuál es la competencia, voy a pasar a presentarles esta nueva colección. A ver un ratito. Ya, listo. Colección de plan lector. En este caso, nuestra colección tiene un nombre propio, es Lectura Activa para el nivel secundario. Ven que sería la colección hermana de la colección Lectura es Vida, que es el plan lector para primaria. En este caso, Lectura Activa es el plan lector para secundaria. Ok, listo. Empiezo por lo general, antes de mostrarles en sí el libro, y que sé que ustedes también lo mencionarán, ¿no?, cuando vayan a las distintas instituciones, que son las bases en las cuales se ha planteado y se ha fundamentado la creación, la estructuración de estos libros, que son los lineamientos y los criterios. Si bien es cierto, esta colección está direccionada para instituciones particulares, eso no significa que esté alejado de lo que plantea el Ministerio de Educación. Es así que de esta manera nosotros hemos estructurado los libros de acuerdo al Currículo Nacional de Educación Básica y al Programa Curricular de Educación Secundaria. Estamos basándonos en ambos documentos, que son lineamientos actuales, vigentes del Ministerio de Educación. A su vez, nos estamos basando en los criterios que establece el OPNATE, que es el Observatorio Nacional de Textos Escolares, ¿no?, que se encarga de establecer ciertos criterios para que los textos escolares sean óptimos para el uso de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, sí, nos regimos a estos lineamientos y criterios, y como toda colección de plan lector, tiene el objetivo principal de desarrollar el hábito de lectura en los estudiantes de educación secundaria. Pero en este caso, que este hábito se refiere en sí al gusto por la lectura, ¿no? Leer por netamente el gusto de disfrutarla. Añadiéndole a eso, también nos estamos centrando, en este caso, en nuestra propuesta pedagógica de la editorial, en los niveles de comprensión lectora. Porque queremos que el estudiante lea porque le gusta, porque le entretiene, pero obviamente no va a ser una lectura vacía. Tiene que ser una lectura comprensiva. Y es por eso que nos centramos en los niveles de comprensión lectora, ¿no? Y tal vez los docentes y todo docente que enseña plan lector va a preguntar, ¿no?, ¿este libro tiene preguntas de comprensión lectora? Pues sí las tiene, le hemos incluido. Tienen preguntas de comprensión lectora, y estas preguntas de comprensión lectora no están sueltas, no son cualquier pregunta, sino son preguntas que están redactadas de manera progresiva. ¿Ok? De manera progresiva. Esto quiere decir desde el nivel literal, que es el más básico en la comprensión lectora, luego el nivel inferencial interpretativo y por último el nivel más avanzado en la comprensión lectora, que es el nivel crítico valorativo. Entonces, la comprensión lectora que hemos redactado para este libro que comprende estos tres niveles de comprensión lectora que es necesario trabajar en toda institución educativa, ¿no? Los niveles de comprensión lectora son básicos. E incluso a veces en algunas instituciones, cuando el profesor prepara su propio material, se le pasa y solo trabaja un nivel de los tres. Entonces el libro, nosotros lo hemos trabajado de tal manera que trabajemos los tres niveles, ya no solo uno, los tres niveles. Otro dato importante y que tiene que ver con todo el marco técnico-pedagógico que requiere todo texto escolar, es que nuestros libros de plan lector están trabajados, centrados en una competencia.
Ya, de manera así general y básica les comento, todo curso, toda área dentro de la educación básica regular, todos los cursos, matemática, inglés, todos los que hay, comunicación, según el Ministerio de Educación, tienen que trabajar según competencias, ¿ok? En el caso de Plan Lector, la competencia que le corresponde y que establece el Ministerio de Educación sería la competencia de lee diversos tipos de texto. Esa es la competencia que está trabajando nuestros libros de Plan Lector. Ese es un dato que ustedes lo pueden mencionar. Les estoy haciendo hincapié en este punto y en el anterior de los niveles de comprensión lectora, que es, digamos, los datitos más importantes, resaltantes, que se deben informar a quienes quieran adquirir estos libros. Que estamos trabajando según los 3 niveles de comprensión lectora y según la competencia lee diversos tipos de textos, que en este caso establece el Ministerio de Educación. A su vez, las competencias trabajan según capacidades, que también establece el Ministerio y que, bueno, las he colocado acá porque también el libro está según esas capacidades. Porque todo está concatenado, o sea, nada es algo planteado divorciado, todo está concatenado, todo está relacionado. Esta competencia tiene 3 capacidades y estas capacidades se relacionan con los niveles de comprensión lectora, ¿no? Y por eso acá le puse un esquemita para que puedan apreciarlo, ¿no? Hay una relación directa. Cada uno se centra en una capacidad específica. Bien, acá a manera de resumen le he puesto este esquema. Esta es una de las portadas, uno de los libros. Tenemos 20 libros, 20 textos literarios. Acá vamos adelantando una portada, que es el libro Anaconda. Cada uno de estos libros tiene una base pedagógica. Por ejemplo, ya les mencioné los niveles de comprensión lectora, pero no es un único punto. También se centra en el enfoque comunicativo, en el modelo interactivo, en los procesos didácticos, en el aprendizaje colaborativo, el ABP, que es aprendizaje basado en proyectos, porque hay proyectos en estos libros, en los enfoques transversales que propone el Ministerio, las competencias digitales, quiere decir el uso de las TIC, se propone trabajar con distintas plataformas o recursos digitales que son libres de libre uso, y también el aprendizaje lúdico. Lúdico significa, o lo relacionamos con juego. Se ha incorporado una sección en estos libros que son juegos, pero relacionados a la lectura que va a hacer el estudiante, que vamos a ver ahora más adelante. Bien, en este esquema les he puesto de manera resumida, ¿no? Un docente que vea esta parte lo va a comprender porque son términos, son estrategias, son metodologías que debe usar un docente. Hay más, obviamente, pero se ha hecho una cierta incorporación, al menos de estos 9 estrategias y técnicas y formas de trabajo para, en este caso, nuestra colección de Plan Lector. Ok, acá de manera general les voy mostrando y les voy explicando de qué consta la colección. Tenemos una colección, obviamente, de primero a quinto. Cada grado va a poseer 4 libros. En el caso de primero tiene 4, segundo, tercero, cuarto y quinto. Ok, entonces en total para secundaria se han armado 20 libros, que ahora vamos a ver también cada uno. Esto solo es una vista general para que se entienda que son 4 por pack, ¿no? 4 libros. Listo. Cada uno de esos libros va a contar con una sección. Recordando, ¿no? Nosotros hemos visto el libro de la otra empresa, pero vemos que solo tiene una sección, porque es solamente el texto, nada más. Nosotros hemos querido añadirle más. Esta parte única es el texto literario, que viene a ser la novela literaria, o pueden ser la colección de cuentos, porque hay colecciones de cuentos, tenemos novelas y también tenemos obras teatrales que son textos literarios. Por eso acá está llamado como texto literario. Esa es una sección. Pero antes del texto literario tiene otra sección que se llama actividades previas. Por eso acá está enumerado como número 1. Es decir, cuando ustedes tengan el libro en físico van a ver. Primera página empieza con las actividades previas, que son distintas actividades que el estudiante necesita para introducirse antes de empezar a leer la novela. Y luego de las actividades previas viene el texto literario en sí, que es la obra literaria, digamos. Después de la obra literaria van a venir actividades adicionales que en otras colecciones de otras editoriales no se les da, ¿no? Y es el docente
quien tiene que estar creando sus preguntas, sus actividades. Entonces nosotros hemos querido darle ya estos recursos al docente en el mismo libro, que tanto es para el docente y para el estudiante. Listo, ahora sí vamos a ir viendo los libros. Ya yo sé que viendo acá los nombres de los escritores, van reconociendo a algunos, ¿no? Cuando hemos pasado por el colegio. Acá en esta colección hay escritores peruanos, europeos, norteamericanos, ¿ok? Está variada la colección, son autores clásicos, pero los textos literarios han sido adaptados también para que tengan un lenguaje un poco más familiarizado para el estudiante. ¿Listo? Ellos son los escritores a grosso modo. Y bien, empezamos con el pack de primer grado. Bien, esta es la colección de primer grado de secundaria. Tenemos 4 libros. Tenemos el libro de El Principito, El Viejo y el Mar, una compilación de cuentos escritos por Oscar Wilde, que hemos titulado como Cuentos Selectos, y el libro de Anaconda de Horacio Quiroga, ¿no? Por ejemplo, acá vemos diversidad. El Principito, un escritor europeo, Ernest Hemingway, norteamericano, Oscar Wilde es irlandés, Horacio Quiroga es argentino. Entonces vemos literatura latinoamericana, europea, norteamericana. ¿Ok? A ver, este es primero de secundaria. Ahora vamos a ver el pack de segundo de secundaria. Tenemos El Fantasma de Canterville, Las Aventuras de Don Quijote, Antología del Cuento Peruano y Los Ojos de Judas. ¿Ok? Entonces, este se corresponde al pack de segundo grado. El pack de tercero comprende el libro Novelas Ejemplares, Lazarillo de Tormes, Los Perseguidos y otros cuentos, y el libro Cuentos Andinos. Luego tenemos el pack de cuarto de secundaria, que comprende los libros de El color que cayó del cielo, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, La metamorfosis y La llamada de los salvajes. Por ejemplo, acá vemos que cada grado también se ha elegido las obras de tal manera que se adapte o vaya acorde también a la edad del estudiante, ¿no? Por ejemplo, cuarto secundario, ya hay novelas así de un corte más de terror, de suspenso, como son varios de estos libros. ¿Ok? De ciencia ficción también hay ciencia ficción, que es que es ahorita uno de los libros que más leen los jóvenes, ciencia ficción. Y por último, el pack de lectura activa para quinto de secundaria. Tenemos, por ejemplo, La peste escarlata, escrita por Jack London. Nosotros ahorita hemos atravesado por un proceso de pandemia, seguimos en este proceso, ¿cierto? Pues este libro, La peste escarlata, trata el tema de pandemia. Y el estudiante que ha vivido este contexto, imagínense lo significativo que va a ser esa lectura, y relata, ¿no? El narrador relata cómo una pandemia va azotando y cómo las personas van a ir cambiando de actitud frente a esta pandemia, ¿no? Y tiene también un sesgo moral, porque incluso con este libro, La peste escarlata de Jack London, vamos a ver cómo las personas por sobrevivir van dejando de lado su moral, ¿no? Como decimos, frente a las situaciones difíciles, vemos cómo son realmente las personas. Entonces, ese libro nos muestra un futuro distópico, es decir, un contexto de pandemia, pero también nos va mencionando cómo las personas van actuando frente a esta situación de pandemia. Entonces, esta pandemia es más catastrófica, bueno, que la que nos ha pasado, porque ya acá prácticamente es un fin de la civilización. Las personas van a sobrevivir, pero la civilización ya no sobrevive. ¿Ok? Bueno, ya cuando estudiantes vayan leyendo, y seguro se van, de hecho, se van a vincular mucho con la lectura, porque repito, nos cuenta la historia de una pandemia ficticia, ¿no? De un futuro distópico, pero es muy entretenido este libro. Luego tenemos El médico a palos, otro clásico de la literatura, Narraciones extraordinarias, que en este caso es una compilación de cuentos terroríficos, muy famosos también, escritas por Edgar Allan Poe, escritor muy reconocido. Y por último, el libro de Rebelión en la Granja, ¿no? Que tiene un corte
un corte político-social también, ¿no? Que vemos cómo las autoridades, y algo que vemos en nuestro contexto, ¿no? Cómo las autoridades cuando llegan al poder se corrompen. Más o menos, Rebelión en la Granja nos habla de eso. Pero es una gran alegoría. ¿Por qué? Porque no es un pueblo de personas, no es un país como en nuestro contexto, sino es una granja donde los animales van a querer rebelarse contra el hombre, porque el hombre pues los maltrata, no les da las condiciones adecuadas. Pero para rebelarse necesitan un líder. Este líder va a ser un cerdo, que será un líder muy bueno al inicio, pero cuando ya toma el poder se convierte en un líder dictador, abusivo, explotador de los demás animales. E incluso, miren, va a tener sus 3 perros guardianes, ¿ya? Y toda la granja va a estar sumida o sumisa frente a la autoridad que tiene este animal. Y esto también es una alegoría, a pesar de que este libro ha sido escrito ya hace varios años, en la actualidad los estudiantes lo van a ver tan parte del contexto actual, porque es algo que se da, y no solo en nuestro país, sino en todos los países, en todos los continentes, la corrupción y el abuso de autoridades, pero presentado de manera alegórica, ¿no? Porque los personajes son animales. Listo, ahora que ya les he presentado cada uno de los libros, las portadas, ¿no? De manera general, vamos a adentrarnos un poco en lo que es la estructura del libro. Este es uno de cuarto de secundaria, por ejemplo. Y bien, ya les había mencionado un poquito previamente también que cada uno de estos libros va a tener una estructura dividida en 3 partes. La primera parte son las actividades previas, que se relaciona con el momento didáctico, que se llama antes de la lectura, ¿verdad? Que es un momento de lectura. Luego el texto literario, que es la obra en sí, y luego de la obra viene la parte de actividades posteriores, que van a ser, por ejemplo, ahí vamos a encontrar las preguntas que siempre los profesores quieren, las fichas de preguntas, ahí las vamos a encontrar, y no solo fichas de preguntas, vamos a ver más recursos. Vamos a ver qué recursos vamos a encontrar en esta sección. A ver, empezamos entonces por la primera parte que les mencioné, es actividades previas. Ya vamos a empezar de esta manera. Primero actividades previas, luego texto literario, que es el punto 2, y por último la sección 3, actividades posteriores. Bien, la primera parte, en actividades previas, empezaremos con la sección conociendo al autor. Claro, para que el estudiante tal vez se vincule más con el libro, porque no todos van a saber de los escritores, obviamente. Entonces, vamos a darles datos biográficos de cada uno de estos escritores, es decir, su biografía. Pero en vez de darlo en un texto que tengan que leerlo y así de manera corrida, de parte de los diseñadores, han trabajado acá en la parte de netamente el diseño y han creado infografías. Esta forma de presentar el contenido y no de manera lineal, ¿no? Un texto lineal es así, puro texto. A esto se le llama texto lineal, ¿ya? O texto continuo. Eso se le llama texto continuo. Lo que estoy mostrando por la cámara, por si acaso, no lo que está en pantalla, ¿no? Lo que estoy mostrando por cámara se llama texto continuo, así, corrido. ¿Ok? Pero lo que estoy mostrando acá en pantalla se llama texto discontinuo. ¿Ya? Un texto discontinuo, o también llamado texto mixto, combina, ¿no? Es un texto más visual, que combine texto, pero con imágenes, diseño, color. Entonces, como estamos trabajando con escolares, es necesario que se trabaje con este tipo de textos mixtos o discontinuos. Entonces, se han armado infografías de los distintos escritores, ¿no? De cada libro viene con la infografía de su autor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Horacio Silvestre Quiroga, Robert Louis Stevenson. ¿Ok? Les comentaba que cada libro va a contener infografías, ¿no? Que presentan la biografía, es decir, los datos de la vida de cada uno de estos escritores. A su vez, viene acompañado de rutas literarias, ¿ok? Y también en los libros se le ha dado, en el caso del libro virtual, se le ha puesto enlaces en los cuales el estudiante puede acceder a unos videos complementarios. Voy a compartir un poquito el sonido. Ya. Este es uno de los videos que se han vinculado al libro virtual, es decir, el de la plataforma. Y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca.
Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre... Ya, entonces acá este texto este video Mario va todavía trataba... contando la biografía, ¿no? Los datos biográficos del escritor. No, son complementos. En este caso, esto va en la plataforma, ¿ok? Para que también lo tengan presente. Listo. Luego, seguimos en la sección actividades previas. Se ha planteado también a modo de infografía por una cuestión didáctica, por una cuestión visual, ¿no? Para el estudiante, se ha planteado infografías que serían rutas literarias, ¿no? Por ejemplo, del libro La Metamorfosis, se le da ciertas referencias, no es que se le cuente todo el libro, porque obviamente el estudiante tiene que leer el libro, pues no debe leer el libro para saber en qué termina o qué es lo que sucede, ¿no? Pero a modo de despertar su atención, ¿no? De captar su atención, se ha planteado ciertas nociones, ciertos datos sobre la novela, ¿no? Y se ha planteado en una infografía de 2 páginas en este caso, una infografía grande que abarca 2 páginas, ¿no? Datitos curiosos, por ejemplo acá, ¿sabías qué? Dice, ¿no? El insecto, porque la metamorfosis va a tratar sobre un personaje, Gregorio Sansa en este caso, que se va a transformar en insecto. ¿Ya? Y bueno, acá el datito curioso dice lo siguiente, ¿no? El insecto simboliza la soledad, la incomunicación y la alienación en la que se encuentra sometido el hombre contemporáneo. Claro, que le da datitos curiosos, le va contando algunos hechos que van a desarrollarse en la novela. Luego, bueno, acá vemos un ejemplo de otros libros. Tenemos La Metamorfosis. En este caso, la infografía que están viendo en pantalla pertenece al libro Cuentos Selectos de Oscar Wilde, que es para primera y secundaria. En este caso, el libro es una compilación de 3 cuentos extensos. No es una novela, sino son 3 cuentos extensos. ¿Ya? No son cuentos de 1, 2 páginas, sino son cuentos pues, de 20 páginas, en total 20 páginas por 3, más o menos 60 páginas, ¿no? Que sería lo que corresponde más o menos a una novela. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en este caso es la compilación de 3 cuentos. El pescador y su alma, se le da referencia, El niño estrella, que es otro cuento, y El ruiseñor y la rosa. ¿Ok? Luego tenemos novelas ejemplares. Este es un libro para tercero de secundaria. Lazarillo de Tormes, también tercero de secundaria. El viejo y el mar, primero de secundaria. Y lo que resalta acá a primera vista es el color, ¿no? El diseño, la composición, el color, el estilo juvenil también, ¿no? El estilo juvenil que va direccionado para estudiantes de secundaria, ¿no? Y este libro que también es de cuarto de secundaria, ustedes ven por el diseño que esto tiene que ver algo con algo tétrico, de terror, y precisamente por esa temática se va esta novela, ¿ok? Listo. Luego de estas secciones que les he mostrado, o subsecciones, ¿no? Que corresponden a actividades previas, viene lo que es la sección registramos los datos. Ya, es importante que los estudiantes aprendan a trabajar una ficha bibliográfica. Nosotros en las escuelas trabajamos fichas bibliográficas. Los chicos empiezan a aprender a citar, a manejar bibliografía. Entonces, en este caso, por eso es que se le ha añadido esta pequeña sección, que es de una página, donde el estudiante va a aprender a llenar los datos, ¿no? Los datos que son el título, el autor, el nombre de la colección, el lugar de edición, la editorial, ¿no? Esto, por ejemplo, hasta cuando uno vaya a la universidad y haga su tesis, tiene que llenar ficha bibliográfica, ¿ya? Por eso es que, al menos en secundaria, ya se va viendo esto, ¿no? Poco a poco se van adentrando a lo que es una ficha bibliográfica, y en este caso, vinculado a la novela que están leyendo. Bien, también tenemos una sección en la cual se especifica el enfoque transversal que está trabajando el libro, ¿no? Así de manera general les comento, ¿no? El Ministerio de Educación plantea 7 enfoques transversales que se deben trabajar en todos los cursos. Eso es a nivel transversal, como le dice el mismo término, ¿no? Se debe trabajar en absolutamente todos los cursos. En este caso, cada libro también
se vincula con ciertos enfoques transversales, ¿no? En el caso del libro Anaconda, como trata sobre los animales, sobre su hábitat en la naturaleza y también la organización y también el ataque del hombre hacia ciertas serpientes de distintas especies, de eso trata este libro Anaconda, es que se vincula con el enfoque ambiental, ¿no? Que trata sobre precisamente el cuidado del medio ambiente. Y el enfoque intercultural. Ya, entonces cada libro también se le pone ahí, tiene la indicación de con qué enfoque se está relacionando para que el docente también lo tenga presente y lo pueda trabajar con el estudiante. Cada libro tiene acá esta sección, ahí se le indica qué enfoques están trabajando. Y bien, vamos a la segunda parte del libro. La segunda parte del libro contiene lo que es netamente el texto literario, ¿ok? Viene el texto literario y algunas palabras vienen resaltadas. Por ejemplo, acá ven que dice escrupulosa. Ya, esta palabra está resaltada. ¿Por qué? Porque los estudiantes en la última página del texto literario van a encontrar un glosario de términos. Si la palabra está resaltada, significa que esa palabra está indicada acá en el glosario. Y acá, ¿no? Cada palabra, caballerango, significado, persona encargada del cuidado y mantenimiento, ¿no? Como un pequeño diccionario, bueno, en este caso no se llama diccionario, se llama glosario porque pertenece a una obra. ¿Ok? Entonces eso también es un apoyo al estudiante, porque a veces nos encontramos en los textos literarios palabras que tal vez no son de uso cotidiano, ¿no? Y ahí viene acompañado del glosario. Aparte de eso, también se le ha considerado una página llamada Apuntes del Lector. Acá el estudiante puede escribir, ¿no? Una cita, algo que le gustó, ¿no? Que va complementando su lectura, ¿no? O a veces apuntan acá, tal vez, no sé, me quedé en la página 20, 30. No, son apuntes del lector, es una sección libre, ¿ya? Es una sección libre. Listo. Algo que que debo mostrarles en el caso de los textos literarios es lo siguiente. O sea, estos textos literarios han pasado por un trabajo de edición también, ¿no? No es que están tal y como se escribió en cada uno en su época, sino han pasado por un proceso de edición que sea de tal manera que el texto sea un poquito más entendible para el estudiante, ¿no? Y acá lo vemos también, la diferencia que hay. Este es un texto sin adaptar el primero, ¿no? Por ejemplo, lo leo de manera rápida, ¿no? Solo las primeras líneas. Dice, válgate Dios, y qué durillo está este tronco, el hacha se mella toda y él no se para. Ya, por ejemplo, ahí el estudiante dirá, ¿qué significa mella? Porque nosotros no usamos en la cotidianidad la palabra mella, ¿no? Pero nosotros lo hemos adaptado y este es el que hemos trabajado. Por ejemplo, adaptado sería de esta manera. Válgame Dios, qué duro está este tronco, el hacha se rompe toda y el tronco no se parte, ¿ya? Está más entendible, ¿ok? Entonces este ha sido el cierto trabajo que se ha realizado en los textos literarios para que el estudiante pueda entenderlo más, ¿no? Porque a veces hay este temor de que cuando el estudiante lee obras clásicas, se aburre, dicen muchas personas. No se tiene por qué aburrir, porque los textos están adaptados, están trabajados para que sean más entendibles. Liz. Bien, terminamos con esa parte. Ya el estudiante pasó por las actividades previas, pasó por la novela, o bueno, la obra literaria, y luego sigue con la sección de actividades posteriores. En las actividades posteriores hemos considerado evaluaciones, que justamente son las preguntas del texto, ¿ya? Para recordarles, estamos trabajando comprensión lectora de acuerdo a 3 niveles, que son literal, inferencial interpretativo y crítico valorativo, que ya lo mencioné anteriormente. Estas son las autoevaluaciones. Y no solo es una evaluación por libro, son varias. Por ejemplo, supongamos que la novela consta de, a ver, así de manera de ejemplo, consta de 60 páginas. Supongamos que la novela consta de 60 páginas, listo. Tendrá 3 evaluaciones. De la página 1 a la 20, primera evaluación. De la 21 a la 40, segunda evaluación. Y de la 41 a la 60, tercera evaluación. Entonces, acá tienen todo un banco de preguntas que respetan los niveles de comprensión lectora, ¿no? Y si el profesor
quiere identificar cuáles son los niveles, cuáles son las preguntas que pertenecen a cada nivel, aquí también se le está indicando. Primer nivel es obtiene información. Eso quiere decir que, miren, de la pregunta 1 a la pregunta 7 corresponde al primer nivel de comprensión lectora. De la pregunta 8 corresponde al nivel de interpretación, que acá le hemos llamado infiere e interpreta, que es de la pregunta 8 a la pregunta 14. Y el último nivel de comprensión lectora, que es la de reflexiona y evalúa, comprenderá de la pregunta 15 a la 20. ¿Listo? En cada una de las evaluaciones se ha considerado en total 20 preguntas. ¿Por qué? Porque si el profesor desea, incluso esto lo puede considerar para que él saque su calificación, ¿no? Y precisamente que se ha considerado 20 preguntas, cada una valdría un punto y lo trabaja. Es más, si el docente no quiere evaluarlo él mismo, puede ser como una autoevaluación. Los estudiantes entre ellos pueden intercambiar. Es como guste también trabajarlo el docente, pero ya le estamos dando el recurso. En cambio, en otros casos no le dan estos recursos y el docente es el que tiene que armar estas preguntas. Y no es un trabajo fácil, toma tiempo armar las preguntas. Entonces, imagine, si el docente que enseñe plan lector de primero a quinto tiene que armar sus 5 evaluaciones semanales. Incluso en algunos colegios le llaman controles de lectura y piden los directores, profesor, para plan lector usted tiene que armar sus controles de lectura y evaluar cada semana. Imagínese el profesor armando, es como realizar 5 exámenes cada semana. Entonces es un trabajo, es bastante tedioso o laborioso, ¿ya? Y por si acaso para el docente viene con respuestas, ¿ok? Acá ya está con las respuestas, ¿ya? Porque esto es un ejemplo del libro docente. Del estudiante obviamente viene sin respuesta, ¿no? Viene en blanco. Listo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo 3 evaluaciones. Cada libro contiene sus 3 evaluaciones. Ya. Complementario a eso, también tenemos proyectos de producción escrita que también el ministerio pide que se trabaje, producción escrita, que es, por ejemplo, crear, en este caso, una noticia, ya, pero de acuerdo a la situación que se planteó en la novela. Por ejemplo, el libro El Principito. ¿Cómo termina ese libro? Terminan con que el personaje se pierde o desaparece, mejor dicho, desaparece en el desierto, ya no lo ven. Más o menos así finaliza este libro que les menciono, El Principito. Entonces, la sección que nosotros le hemos planteado en la creación o en la producción de texto es que el estudiante le proponemos, imagina que te encuentras al Principito caminando por tu barrio, digamos, ¿no? O por tu casa. Ya, escribe una noticia en la cual tú redactes que has encontrado al personaje, ¿ya? ¿En qué situación? ¿En dónde? ¿No? Y bueno, las partes de la noticia. Y no solo es darle la consigna, sino decirle cómo, ¿no? ¿Cómo lo va a escribir? Ustedes ven que acá hay cuadros, es porque todo esto está direccionado, ¿no? Acá se le da la pauta de cómo es que va a empezar a escribir eso. Entonces, con eso les quiero hacer referencia a que cada proyecto de escritura está vinculado con la novela o la obra literaria que va a leer el estudiante. ¿Listo? También tenemos los entornos virtuales que se han trabajado, por ejemplo, los bloggers, que son los blogs, Blogspot, Screen, que es un recurso virtual. ¿Ya? En el libro se le propone al estudiante que trabaje eso, son proyectos que se han añadido, las Wikinoticias, ¿no? Que puedan crear en Wikipedia sus propias secciones. ¿Ok? Luego tenemos los proyectos de expresión oral, que son técnicas para que el estudiante pueda desarrollar su expresión oral, ¿no? Por ejemplo, un cuentacuentos, que es una técnica que, como dice el nombre, es para contar una historia, un cuento, pero centrado en la novela, ¿no? Entonces la profesora o el profesor ahí podrá trabajar la parte oral, que también nos piden trabajar en las escuelas, relacionado al libro, ¿no? Lo clásico, ¿no? Tal vez como era, la forma clásica era trabajar, digamos, leían un libro y el docente pedía, ya, ahora exponer lo que entendieron del libro. Ya, listo. Es una forma, pero porque no siempre va a ser exposición, exposición. Hay estrategias, hay tipos, no siempre es una exposición, la clásica, ¿no? Sino puede ser un juego de roles, puede ser una mesa redonda, puede ser un debate, puede ser un simposio, ¿ya? Un cuentacuentos, todo relacionado a cada una de las novelas.
¿Qué más? Tenemos el proyecto colaborativo, que digamos sería la parte un poquito manual, ya manual, pero también vinculado al libro. Y luego tenemos la parte de actividad lúdica. Esos son como juegos, digamos, pero todo vinculado también al libro. Por ejemplo, tenemos crucigramas, miren, crucigramas de la novela, ¿no? Y las preguntas que se han incluido vienen relacionadas también a la novela. Hay un laberinto, obviamente esto no es para una calificación, ¿no? Ya es una parte complementaria, son recursos tipo juegos que también son necesarios porque el estudiante vincula lo lúdico con la lectura y obviamente eso cala más en ellos. Hay sopa de letras, tiene que buscar palabras. Estas palabras, por ejemplo, son los personajes que se mencionan en el libro. Ya, entonces de esa manera estamos vinculando lo lúdico con la lectura. Laberinto, crucigrama, que le hemos llamado activagrama, ¿no? De lectura activa. Rutas de preguntas para que jueguen con el dado, haciéndose preguntas, pero cada pregunta tiene que ver con el libro. Por ejemplo, le dice, tema de la obra La Metamorfosis. Ah, ya ves, tiene que ver con el libro. ¿Cómo se llama la hermana de Gregorio Sansa? Ah, ya, Greta Sansa, ¿no? Que es el personaje dentro del libro. Entonces, todo viene vinculado a cada una de las obras literarias. ¿No? Por eso es importante también en secundaria trabajar con lo lúdico. A veces los docentes creen que lo lúdico solo es para inicial y primario, también para secundario. Ya es lúdico, pero igual sigo planteando preguntas, sigo haciendo que el estudiante lea o sea significativo para él la lectura. Bien, ya vamos a terminar ya. Tenemos la sección anexos, que es la parte última del libro. Muchas veces nos ha pasado que cuando leemos, puede ser que nos olvidamos en qué página nos quedamos, ¿ok? Entonces, para eso, a veces, ¿uno qué usa? Puede ser que uno use estas hojitas, ¿no? Que se llaman POSI. Uno lo que hace es cortar, sacarlo y ponerlo en la esquinita de nuestro libro, ¿no? Lo ponemos en el libro, ya, ahí me quedé en la lectura. Ya, lo hacemos esto de manera de marcapáginas, ¿no? Porque estos objetos tienen un nombre específico, son los marcapáginas. En este caso, hemos creado los marcapáginas, pero como armables, porque como ya es un estudiante de secundaria, no necesariamente tienes que darle todo ya hecho, pues, ¿no? Que lo arme, ¿eh? Porque ya secundaria sabe recortar, sabe pegar, ya son grandes, y de tal manera que esto queda así. Vamos a señalar. Ya tiene esta estructura, el estudiante lo recorta, pega acá, incluso acá le da las indicaciones, ¿no? Si es que no puede sin indicaciones, acá están las indicaciones, se indica que en esta sección se pega, aplica la goma y listo. Quedó un marcapáginas, acá se ve súper pequeñito por la captura, pero esta es la página que se está indicando que el marcapáginas, que es este objeto en papel, va a ir en la esquina, ¿ya? Se llama marcapáginas o tal vez lo conocen también como separador de páginas, ¿no? Separador de páginas, marcapáginas, se refiere a lo mismo. ¿Listo? Entonces, el estudiante incluso, esto es coleccionable, porque va a tener uno por cada una de las novelas que lea, ¿no? Por ejemplo, todos los libros vienen con esto. Acá vemos del Principito, vemos del libro Anaconda, vemos del libro La Metamorfosis, ¿no? Y viene con ilustraciones relacionadas a los personajes de cada uno de los textos literarios. Y estos anexos no se lo da ninguna editorial, ni siquiera las más grandes o las incluso internacionales, ¿no? Porque tenemos editoriales transnacionales, ¿no? También están acá en Perú. Ya, no les dan estos recursos, ya nosotros lo estamos incorporando. Hemos tratado de darle bastantes plus, bastantes adicionales y que se puedan trabajar. Un recurso más, y que es el último ya para terminar, son estos armables. Se llaman papercraft. Son coleccionables también. Por cada libro le viene un papercraft. Este es cada uno de los personajes. Miren. Por ejemplo, La llamada de los salvajes trata de un perro que se va de ser una mascota, termina yéndose a un lugar alejado con los perros salvajes, con los lobos. Ya, aquí está. Bueno, el armable no es tan fidedigno, obviamente, no es muy realista, son tipo caricaturas, ¿no? Pero son armables y son coleccionables, porque van a tenerlo por cada libro. Aquí está el del Principito, el fantasma de Canterville, la Anaconda, la Metamorfosis, ¿no?
El hombre se ha transformado en un insecto. ¿Listo? Entonces estos también son armables, son coleccionables. En el libro le viene planito, así como en la anterior página, ¿no? Y el estudiante lo que va a hacer es recortar, doblar y pegar, armarlo, ¿no? Esto lo puede hacer incluso un niño de primaria. Pero en este caso lo hemos planteado para secundaria. Obviamente con esto, pues el estudiante le llama la atención, le gusta, le entretiene. Incluso puede usarlo para describir al personaje, ¿no? Quiero hablar sobre la metamorfosis. Acá tengo la representación, el papercraft literario del personaje. Listo, con esa sección terminamos, era el anexo. Ya, esa es la última página que contiene nuestros libros. Hasta luego, hasta otra ocasión.